¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren disfrutando de las bendiciones que el Señor pueda derramar sobre cada una de sus vidas. En esta oportunidad quería volver a un pasaje de la Escritura que estuvimos compartiendo hace casi un mes atrás, que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. La vez anterior había estado compartiendo con ustedes aquella oración maravillosa que hace Eliseo en bien y en favor de su siervo, pidiéndole justamente a Dios que abra los ojos para que pueda ver este siervo suyo lo que él estaba viendo. Ante la amenaza de un ataque del ejército sirio que los había rodeado, y allí la oración y los aspectos de la oración que habíamos visto en Eliseo eran la oración de intercesión y la oración de revelación. Todo esto que hacía justamente a la vida y a la identificación del varón de Dios, como se lo describe Eliseo. Hoy quisiera compartir el resto de esta historia, desde capítulo 6, Segunda Reyes capítulo 6, versos 18 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él les respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada o con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios, y poder extraer en esta ocasión algunos pensamientos más referidos a cómo finaliza esta historia. Podemos justamente comenzar con este acontecimiento. Los sirios descienden a él para atacar justamente a Eliseo. Y vemos nuevamente a Eliseo orando a Dios nuevamente, intercediendo en oración delante de la presencia de Dios. ¿Y cuál fue su petición? Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. La respuesta de Dios fue inmediata. Todos quedaron ciegos. Ahora, es una petición un tanto extraña, ¿no es cierto? Porque podríamos pensar que Eliseo podía haber pronunciado otra oración. Señor, destrúyelos. Señor, mátalos. Señor, nos atacan. Ocúpate de exterminarlos, como en otras ocasiones así intervino Dios. Sin embargo, Eliseo en esta vez ora para que queden todos ciegos. Y imagino lo que deben haber experimentado todo este ejército, todos estos hombres, al quedar ciegos. Sería un ejército importante en número, en armamento, y sin embargo estaban todos inmediatamente ciegos, conforme a la petición de Eliseo. Una petición que fue respondida inmediatamente por Dios. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y yo guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Aquel a quien venían a matar, aquel a quien venían a capturar, a consecuencia de esta ceguera impuesta, establecida por Dios a través de una oración del profeta de Dios, él ahora se transforma en el guía que los habría de conducir a otro lugar,
los guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, los llevó a la misma capital de Israel en aquel entonces. Y es curiosa justamente esta palabra ceguera que aparece aquí en el relato. Esta palabra solamente aparece 2 veces en todo el Antiguo Testamento. Y es curioso que aparezca solamente 2 veces. La primera vez que le encontramos esta palabra ceguera, la tenemos allí en el libro de Génesis. En el momento en el cual se habría de ser destruida la ciudad de Sodoma y de Gomorra, allí en Génesis, capítulo 19 y verso 11, los varones que están protegiendo a Lot, ángeles seguramente, dice el verso 11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa de Lot, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Leyendo un poco respecto de esta ceguera, como consecuencia de qué provino, los comentaristas dicen que esto fue producto de un brillo muy intenso y refulgente, lo que les produjo este cuadro de ceguera. En el caso de Lot, estos hombres, a pesar de estar ciegos, seguían porfiando, queriendo justamente entrar y ejercer violencia sobre Lot y sobre toda aquella familia. Pero en el caso de estos, del ejército sirio, el antecedente podríamos decir que fueron justamente aquellos carros de fuego los que cegaron por su brillo, por su esplendor, por su radiante majestuosidad, hirieron con ceguera a todos estos hombres, a todo este ejército. Podríamos hacer una ilustración quizás muy simple y sencilla de lo que representaría para nosotros mirar el sol. Si nosotros queremos mirar el sol por unos segundos, no soportaríamos su brillo y obviamente como consecuencia de haberlo mirado o intentar mirarlo fijamente, luego que quitamos la vista, quedamos como ciegos, no podemos ver. Hubo otro en el Nuevo Testamento que quedó ciego también al ver la refulgente presencia del Señor. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso en su camino a Damasco? Pero esa es otra historia. Aquí tenemos evidentemente un ejército de ciegos que es guiado justamente por Eliseo. Dice más adelante la Escritura que en el verso, cuando llegan a Samaria, Eliseo pide nuevamente a Dios: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron que estaban en medio de Samaria. Los había llevado a la capital de Israel, los había llevado al centro de la ciudad, y obviamente estos hombres pensaron que serían ejecutados en forma inmediata. No cabía otra posibilidad para esto, ¿no es cierto? Y esta hermosa oración que hace Eliseo nuevamente en bien de los enemigos, porque en definitiva eran sus enemigos y eran enemigos también del pueblo de Dios. Y sin embargo Eliseo ora para que sean abiertos sus ojos. Estos descubren que están en el medio de Samaria. Con toda seguridad pensaron: ahora llega la hora de la ejecución. Eso mismo también pensó el rey. El rey de Israel también pensó lo mismo. Dice el verso 21 que cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, Padre mío, como pidiendo autorización, en este sentido al profeta, para saber qué es lo que debía hacer. Pero la idea era ejecutarlos, evidentemente. ¿Y qué es lo que responde Eliseo? No los mates, verso 22. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada o con tu arco? Dicho de otra forma, podríamos quizás interpretar, ¿no es cierto? No los mates, porque en definitiva tú no los capturaste. El rey de Israel no había intervenido en la captura de este ejército. Sin embargo, los quería matar, hubiese preferido matarlos. ¿Cuál es la actitud del varón de Dios? Verso 22, pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban,
y vuelvan a sus señores. Cuando leo esto, no puedo menos que pensar en las enseñanzas del Señor como maestro, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que enseñó? Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y vemos reflejada aquí justamente, muchísimo tiempo antes del Señor Jesucristo, la misma actitud en el profeta de Dios. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida, no fue solamente pan y agua, fue una gran comida lo que se prepara para todos estos hombres. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más volvieron bandas armadas de Siria, a la tierra de Israel. ¿Qué encontramos acá? Encontramos un banquete, encontramos comida en abundancia, bebida en abundancia, ¿no es cierto? Y estos que en definitiva eran enemigos, ¿experimentaron qué? Experimentaron la misericordia de Dios a través del profeta de Dios. Experimentaron la clemencia, porque hubo clemencia para con ellos. Experimentaron la compasión fue extendida hacia ellos. Y experimentaron el perdón, les perdonaron la vida. A nosotros también se nos ha perdonado la vida, porque siendo enemigos de Dios, enemigos de Cristo, la Escritura también nos declara que éramos enemigos en nuestra mente y en nuestro corazón del mismo Dios. Y siendo enemigos, dice Romanos capítulo 5, verso 10, y siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más seremos salvos por la vida de nuestro bendito y glorioso Salvador, el Señor Jesucristo? Hemos sido reconciliados. Aquí no hubo una reconciliación, hubo un perdón, pero también hubo una liberación para que ellos pudiesen volver justamente a aquellos que les habían ordenado atacar al siervo de Dios, al profeta y también a la nación. Podríamos pensar justamente en este perdón, en esta compasión, algo que también el Señor ha ejercido con cada uno de nosotros. El ejército sirio también necesitaba que les sean abiertos los ojos. Ellos sufrieron una ceguera física que fue posteriormente sanada por el mismo profeta. El mismo que produjo la ceguera también tenía la capacidad de interceder delante del Señor para que les sean abiertos los ojos. Esta oración también podría ser la mía y la de alguno de aquellos que comparten la palabra de Dios. Señor, abre mis ojos. Decíamos la vez pasada, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Señor, abre mis ojos para que pueda contemplar la grandeza tuya, tu misericordia, tu generosidad, tu gracia, tu compasión, tu perdón, aquello que has ejercido hacia mi vida y hacia nuestras vidas a través de la bendita persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo finaliza el relato? Dice el verso 23 al final, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel, nunca más, no aparecieron más. Debe haber corrido la noticia por todo Siria, obviamente, de esto que había acontecido. ¿Y cómo habrían de atacar nuevamente a Israel, estando el profeta Eliseo con ellos? Se les había perdonado la vida, se les había dado de comer, se les había dado de beber, se les había concedido el que regresasen al lugar de donde habían venido. Y ellos ya habrían tenido la suficiente experiencia de un Dios poderoso, pero también misericordioso. ¿Y cómo habrían de volver a atacar? Dice la Escritura, nunca más vinieron. Nunca más vinieron. Que también tengamos como experiencia en cada una de nuestras vidas que ante los ataques del enemigo, por la experiencia de saber que Jehová está con nosotros, que el Señor nos defiende, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca más vengan bandas armadas contra nosotros. Hermanos, que el Señor nos bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Hasta la próxima y muchas bendiciones. Un abrazo grande.